Listo, ya estoy grabando acá. Gracias, Brian. Entonces, bueno, eh, con respecto al tema del método HP, entonces les contaba, es un método que sirve para resolver problemas complejos de decisión. Cuando el problema no es complejo, pues no lo utilizo, ¿sí? Cuando yo tengo claridad sobre qué alternativa es la que me está resolviendo mejor el problema, escojo esa alternativa y punto. Entonces, aquí se basa en el juicio de las personas que están tomando las decisiones. Con eso me refiero a que cuando yo tengo un grupo donde tenemos diferentes alternativas, listo, hay una persona que se encarga de hacer el método, pues esa decisión está basada en las decisiones, obviamente, que tomó esa persona que evaluó el método. Entonces, puede aplicarse a cualquier tipo de decisión, siempre y cuando se involucren múltiples criterios que sean pues reales, que sean criterios reales, que no en todos los casos pueden ser esos criterios numéricos, van a haber en algunos casos que sí se pueden implementar criterios numéricos, pero no necesariamente eh, eso es una condición suficiente para aplicar el método. A veces el criterio no necesariamente es numérico, sin embargo se puede aplicar. Y ojo con esto que hay al final, con esta frasecita, un mismo problema de decisión puede tener diferentes resultados dependiendo del analista. ¿Qué quiere decir esto? Que si la aplicación del método la hace una persona, no implica que si ese mismo método es ejecutado por otra persona del grupo, el resultado vaya a ser el mismo. Lo que quiere decir que la incidencia en las decisiones que haya tomado la persona que analiza el método es lo más importante, ¿sí? Por eso mi recomendación es que si lo van a aplicar ustedes para el proyecto formativo integrador, hagan la aplicación del método en grupo, porque eso les va a garantizar que sea una selección equitativa, ¿sí? Que todos estén de acuerdo con las decisiones que están tomando. Ya les voy a explicar por qué esto funciona así. Entonces, bien, ¿para qué puede servir el AHP o qué, digamos, cuáles son los objetivos que puede cumplir el AHP? Por ejemplo, me va a servir para definir un cliente objetivo. Si yo voy a montar un negocio y yo deseo saber cuál es el tipo de cliente al cual dirigir mi negocio, puede ser una herramienta que yo aplique para poder conocer eso. ¿Listo? Ese es el ejemplo que vamos a ver aquí ahorita más adelante. Número dos, para subcontratar partes o productos complejos. Entonces, por ejemplo, dentro de mi proceso de producción, digamos que yo tengo una empresa en el sector automotriz y resulta que eh, tengo un proveedor de neumáticos, de llantas. Entonces ese proveedor de neumáticos, por ejemplo, me pone dentro de mi empresa, o sea, me maquila las llantas y esas llantas son de muy buena calidad, pero me las está dando a un costo muy elevado. Y lo otro es que el hombre tiene algo de bueno y es que el hombre, por ejemplo, se demora muy poco. Cuando yo le hago un pedido, se demora muy poco en producirlas y traérmelas a la empresa. Entonces eso es algo bueno. Pero también tengo otro proveedor donde las llantas son muy buenas, donde son un poco menos costosas que la anterior, pero tiene el problema es que se demora mucho más en entregármela. Y tengo otro proveedor, por ejemplo, que las llantas son malitas, pero si yo le digo al otro día me las pone ahí y son económicas. Entonces, en ese caso, mire que yo tengo un montón de variables que analizar para saber cuáles llantas, por ejemplo, cuáles productos puedo subcontratar. Entonces ahí se vuelve un problema de difícil solución porque yo digo, o pago más por la calidad o pago menos, pero lo tengo más rápido, o sí. Entonces ahí tengo diferentes cosas para analizar. Ubicación o reubicación de plantas, oficinas, casas matrices, centros de distribuciones, etcétera. Entonces, eso puede ser un problema también que lo puede resolver el método AHP. Por ejemplo, si usted ve Colombina, Colombina es una empresa que eh, tiene exportaciones y que sus productos principales son la fabricación de dulces. Entonces, un criterio que me permita a mí, digamos que yo sea el dueño de Colombina o hago parte de los dueños de Colombina y necesito colocar una nueva fábrica, pues entonces
cuáles serían los criterios que yo buscaría para colocar esa nueva fábrica, o sea, en términos de ubicación. Si yo quiero colocar una fábrica, ¿en dónde la voy a ubicar? Entonces tengo que mirar primero, por ejemplo, el criterio de materia prima. Los dulces los hago con azúcar. Entonces sería ilógico que yo colocara, por ejemplo, mi planta en Barranquilla, ¿sí? Porque pues por allá, ¿cómo va a conseguir azúcar? O sea, me tocaría traerlo desde aquí, desde el Valle del Cauca hasta Barranquilla, fabrico y después tengo el problema allí porque los sobrecostos de la materia prima. Pero adicionalmente también, por ejemplo, listo, si como industria a mí me toca pagar impuestos, entonces sería bueno buscar como ubicación un sector donde haya exenciones de impuestos por el gobierno, lo que comúnmente se llaman zonas francas. Por ejemplo, zona franca. Entonces, bueno, por materia prima, Valle del Cauca, ¿sí? Que tengo aquí al lado del azúcar. Exenciones de impuestos, zonas francas, también aquí está la zona franca del Pacífico, entonces también mire que ahí va ganando. Por ejemplo, si yo voy a exportar los dulces, pues necesito un puerto marítimo. Entonces tengo Buenaventura o tengo Barranquilla, pues el otro puerto por allá en el Atlántico. Entonces en ese caso, pues también está aquí, por ejemplo, el puerto de Buenaventura cerquita. Entonces la mejor decisión que puedo tomar, colocar mi planta matriz aquí en el Valle del Cauca, ¿sí? Porque va a minimizar costos, porque con respecto a la producción, con respecto a las exenciones de impuestos, con respecto al transporte, a todo ese tipo de cosas. Ah, pero es que lo que yo voy a colocar no es una planta de producción, sino, por ejemplo, un centro de negocios de Colombina. Ah, pues que el centro de negocios ya es otro paseo. Entonces, en ese caso, yo buscaría, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, donde allá puedo tener reuniones con las empresas más importantes que me pueden comprar a mí, ¿sí? Pero mire que ahí ya es otro propósito el que estoy cumpliendo u otro objetivo. Entonces, el método HP me puede servir para eso. Selección de nuevos sistemas avanzados de manufactura y ensamble. Listo. Yo necesito producir algo y resulta que necesito comprar una maquinaria para producir mi nuevo producto. Entonces, hay una maquinaria en Alemania que es muy costosa, que me da una muy buena calidad de producto terminado eh, y que tiene un tiempo medio, por ejemplo, si yo se la pido a la fábrica, al proveedor, tiene un tiempo medio para enviármela hasta Colombia. Y entonces tengo otro proveedor chino que tiene una máquina que hace lo mismo que la de Alemania, pero que dura menos, tiene menos calidad, que me produce el mismo número y el mismo tipo de calidad de producto terminado, pero de pronto, bueno, me la ponen, digamos, en 8 días aquí en Colombia, pero tiene el problema de que tengo que estarle haciendo mantenimiento constante. Y tengo otro proveedor, por ejemplo, allá en Japón, que me dice, listo, yo le pongo la máquina en un mes, la máquina no es tan costosa, el mantenimiento es periódico, digamos, de mes a mes, y le da muy buena calidad, pero no le produce tantas unidades como le producen las otras dos. Entonces ahí tengo un problema de difícil solución porque ¿qué prefiero yo? ¿Pagar barato o tener buena calidad o mejorar mi producción? O, sí, entonces ese puede ser un problema que yo puedo solucionar a través del método HP. Seleccionar proveedores, personal y equipo, lo mismo. Tengo 3 personas, 4 personas, uno es muy bueno, otro no es tan bueno, el otro está, de pronto no tiene los títulos que los dos anteriores, pero aprende rápido. Y tengo otro que tiene todos los títulos, pero me va a cobrar caro. Entonces, ¿cuál de los 4 o 5 personas escojo para que aplique el cargo? Y, por ejemplo, también me sirve, obviamente, para seleccionar las alternativas de diseño o productos y proceso, que es para lo que ustedes lo van a utilizar en el proyecto formativo integrador. Entonces, bien, esta es la estructura jerárquica y por eso se llama proceso analítico de jerarquía, porque presenta esta estructura donde el objetivo principal, eh, ese objetivo principal es lo que tiene como prioridad el método, ¿sí? Es decir, cuál es el objetivo para el cual nosotros vamos a aprovechar el método o lo vamos a implementar. Por ejemplo, escoger el mejor proveedor de equipos, seleccionar una ubicación para construir una planta. ¿Sí? Ese es el objetivo.
Por eso estaba hablando, digamos, aquí atrás. Por eso estaba hablando aquí atrás. Todos estos pueden ser objetivos del método. ¿Listo? Entonces, el objetivo es la parte principal. Esto se ubica en el nivel 1. Esa es la jerarquía, el que ocupa, digamos, la cabeza de la jerarquía. Y luego tengo los criterios. Estos son los criterios comparativos. Entonces, pueden haber tantos criterios como yo tenga. Por ejemplo, en este gráfico que vemos acá tenemos 4 criterios. Estos pueden ser criterios que pueden ser extraídos del árbol de objetivos. ¿A qué me refiero? Y con esto quiero hacer pues como un paréntesis del tema. Mire que cuando nosotros estábamos viendo la clase de generación de atributos, nosotros por acá cuando hablamos en el proceso de conversión de declaraciones del cliente como atributos de diseño, encontramos que yo podría generar estos tipos de atributos. Entonces yo decía, la escalera debe ser útil, debe ser relativamente barata, debe ser ligera, debe ser durable, ¿sí? Entonces mire lo que sucede acá. Yo tengo aquí este objetivo, útil, debe ser razonablemente rígida, es decir, debe ser rígida, debe ser ligera, debe ser portátil, relativamente barata, debe ser durable. Todos estos como objetivos pueden ser criterios de comparación. ¿A qué me refiero? A que si yo en el último nivel de la estructura del método AHP, con esto me refiero a esta parte de acá, cuando yo tengo opción 1, opción 2 y opción 3, me estoy refiriendo a las diferentes opciones, que tengo de comparación, o sea, las diferentes opciones que voy a tener con respecto a la comparación de las alternativas. Entonces, estos son los criterios a través de los cuales yo voy a comparar las diferentes alternativas. Y en el nivel N, lo que están, o en el nivel más abajo de la jerarquía, lo que están es las alternativas. Entonces, cuando yo hablo de estos criterios, puedo hablar, por ejemplo, de estos objetivos que hay acá. Por ejemplo, como en este ejemplo de aquí que nosotros vimos hace algunas semanas, mi alternativa o mi problemática era generar una herramienta que me permitiera darle mantenimiento a los tubos o conductos de aire acondicionado, de pronto a los cables, a todo eso. Entonces, mire que aquí me dice, la escalera debe ser útil, debe ser razonablemente rígida, debe ser barata, debe ser portátil, ligera y durable. Listo. Si yo tengo entre mi equipo de trabajo 4 personas que hicieron propuestas de escaleras que cumplen algunas con estos objetivos, entonces tengo 4 posibilidades y necesito escoger una. Aplico el método AHP y voy a comparar esas 4 escaleras, por lo menos a través de estos 4 objetivos, perdón, de estos objetivos que hay acá. Entonces, ¿cuál de todas es la más útil? Bueno, pero útil en términos de qué, ¿sí? Por ejemplo, de multifuncionales, de que sea multifuncional, que me sirva, por ejemplo, de escalera, que me sirva, por ejemplo, de repisa, que me sirva, por ejemplo, entonces, digamos que hay una que cumple con esas características, entonces esa sería la que cumple mejor el objetivo de que sea útil. Pero resulta que es que esa escalera está hecha de madera, entonces como está hecha de madera, entonces no es tan rígida, por ejemplo, como otra propuesta que está hecha de aluminio, con perfiles de aluminio. Entonces, la que está hecha con perfiles de aluminio sí es rígida. Entonces, cumple mejor pero no tiene también la multifuncionalidad que cumple la de madera. Y en ese caso, también tengo todavía una escalera que es, por ejemplo, en fibra de carbono. Entonces, en fibra de carbono la hace mucho más portátil. ¿Por qué? Porque también es muy ligera y también la hace durable, pero incumple, digamos, o no cumple con este otro objetivo que es que sea barata, porque la fibra de carbono es bastante costosa. Pero mire que esta barata sí lo puede hacer, por ejemplo, la de madera o la de aluminio. Entonces, mire que estos terminan siendo criterios comparativos. Por eso, cuando nosotros vimos esta presentación, yo les comentaba acá que cuando uno saca las metas y objetivos, mire lo que dice como definición meta y objetivo.
Tiene un requerimiento escalar que se procura alcanzar. Plantean lo que el diseño será en vez de lo que el diseño debe hacer. Se presentan para ser medidos de alguna manera y póngale cuidado a lo que dice acá. Ayudan a elegir entre configuraciones de diseño alternativas. ¿Qué significa esto? Que las metas y objetivos, los atributos que nosotros encontramos en la investigación, en la fase de análisis, pueden ser seleccionados o elegidos como criterios de evaluación para aplicarlos en el método AHP. Entonces, esa es una manera de evidenciar cuáles son los criterios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir o significa, un momentico, me paso acá a la presentación. ¿Qué me hizo? Ya. Eso quiere decir que yo voy a ubicar esos objetivos, que también sé el grado de importancia que tienen, porque hice el árbol de objetivos y el árbol de objetivos como metodología servía para eso, ¿no? Para sacar el grado de importancia que tienen esos objetivos y los voy a ubicar aquí como criterios de comparación para saber cuál de las diferentes opciones que tengo cumple mejor cada uno de esos criterios. Mire que para eso son estas líneas de acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con el método? Lo que yo voy a hacer con el método es evaluar cada una de las diferentes opciones, qué tal cumple el criterio 1, cada una de las opciones qué tal cumple el criterio 2, cada una de las opciones qué tal cumple el criterio 3 y cada una de las opciones qué tal cumple el criterio 4. Y después, en una segunda fase, lo que voy a hacer es que voy a evaluar cuál de estos criterios es más importante a la hora de cumplir el objetivo para el cual se está aplicando el método. ¿Listo? Entonces, eso es lo que viene acá. Mire, si yo miro esto como un proceso donde voy a colocar inputs y outputs, es decir, entradas y salidas, aquí al proceso del AHP van a entrar los objetivos, van a entrar los criterios y las diferentes opciones. Con eso me refiero al objetivo principal, ¿sí? Objetivos, el objetivo principal que es el que va aquí arriba. Criterios y opciones son estos criterios que hay acá y las opciones que van aquí abajo o las alternativas que van acá abajo. Y también van a entrar las prioridades de cada criterio, es decir, cuál de estos es más importante para cumplir el objetivo principal y las prioridades de cada opción, es decir, cada una de estas opciones, cuál cumple mejor cada uno de estos criterios. ¿Qué me va a arrojar el método como salida? El orden priorizado de las opciones y una decisión final. Es decir, el método me va a sugerir cuál de estas tres opciones cumple mejor el objetivo basándome en estos criterios. Y me va a permitir obtener una decisión final. ¿Por qué? Porque el método me va a sugerir una. Va a decir, mire, esta es la que mejor cumple de acuerdo al objetivo que usted se planteó. Pero no solamente me va a decir eso, sino que me va a permitir, a través del análisis, identificar qué otras cosas o opciones tienen las demás alternativas para que yo pueda evolucionar o añadir como innovación a esa que resultó como una decisión final. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo voy a poner en contexto, muchachos, dentro del ejemplo. Nosotros vamos a establecer como objetivo principal escoger el mejor cliente para un restaurante. Esto es un caso real. Este es un método que se aplicó en un proyecto de grado de unas compañeras de la carrera de mercadeo, si no estoy mal. Y les estoy hablando más o menos del año 2001, 2001, donde este caso o este método se aplicó porque había un personaje, un señor, pues, un inversor que quería hacer un restaurante. Esto del restaurante, tenía un lote por ahí que estaba ubicado cerca, pues, como se han visto en las Cañas Gordas, por ahí entre el Carulla y el concesionario de la Ford, que hay como unos, bueno, ahí hicieron ahorita unas construcciones ahí como de unos apartaestudios y unas cosas, pero antes eso eran unos lotes y allí habían unos restaurantes. Les estoy hablando del año 2000, 2001, más o menos. Entonces, por ahí se iba a construir, el personaje iba a construir un restaurante, pero él quería saber a qué público iba a dirigir
su mercadeo, pues, y su negocio, su parte comercial. ¿Por qué tenía una duda o por qué tenía ese problema de difícil solución o decisión? Pues porque esa parte de ahí es una zona que es muy dada al tema de la educación. ¿A qué me refiero? A que ahí hay como opción uno, tiene varios colegios, ¿sí? Entonces está por ahí cerquita el Berchmans, arriba está el Claret. Bueno, digamos que eso es una zona donde hay diferentes colegios, ¿listo? Entonces, él podría definir como cliente, listo, me voy a dirigir con mis servicios de restaurante a los pelados de los colegios. Pero también es un público, o hay bastante afluencia de público universitario, porque está la Javeriana, al lado tiene la Universidad ICESI, arriba tiene la Católica y la San Buenaventura. De este lado, pues, aunque está un poquito más lejos, pero también está la Autónoma, ¿sí? Entonces, todo eso es un público, digamos, universitario, que podría ir a almorzar, por ejemplo, a ese restaurante. Y también tiene un público ejecutivo, porque por ahí siempre han habido algunas empresas. Entonces, por ejemplo, ahí al lado del Carulla, siempre ha existido esa empresa ahí, que creo que es que hacen como productos tecnológicos o basados en Internet o alguna cosa así, pero por ejemplo tiene esa empresa. Más arriba, como al frente de la Universidad ICESI, por ahí por donde está ese centro comercial, por donde está el concesionario de la BMW y todo eso, ahí hay otras empresas también, unas oficinas. Entonces, por ejemplo, gente que trabaje allí podría venir hasta acá, hasta el restaurante a almorzar, ¿sí? Entonces, esas son las tres opciones entre el público. El mejor cliente está entre o un cliente de colegio o un cliente universitario o un cliente de público ejecutivo. Pero entonces también, ¿cuáles eran los niveles comparativos? Es decir, el nivel de los criterios a través de los cuales iba a comparar eh, esos tres tipos de público. El presupuesto, entendido como la plata con que cada uno de estas alternativas cuenta. Otra variante u otra variable para escoger es el mercado, es decir, cuántas personas tiene más o menos cada uno de los públicos eh, que podrían frecuentar el restaurante. Y un tercer criterio comparativo es la frecuencia. La frecuencia entendida como el número de días a la semana que esa gente que hace parte del mercado puede asistir al restaurante. Entonces, mire que se anotaron las variables acá. Entonces, por ejemplo, primero había como presupuesto del colegial 2.000 pesos. Es decir, los pelados de colegio contaban con 2.000 pesos. Pues estamos hablando de la época del año 2001. Entonces, ese era el presupuesto de los colegiales. El presupuesto del universitario eran 5.000 pesos. Y el presupuesto de los ejecutivos o de las personas que trabajan en empresas era de 20.000. El mercado, es decir, cuántas personas pueden asistir al restaurante. Se hablaba de los colegios, 250 personas. Se hablaba de los universitarios, como 300 personas. Y se hablaba de las personas que trabajan en empresas, aproximadamente unas 150 personas. Y cuando hablamos de frecuencia, decimos que el colegial tiene 5 días por semana, es decir, 5 días por semana en las cuales esos 250 personas pueden visitar el restaurante. El universitario, unos 300 personas podrían ir 3 días a la semana. Y el ejecutivo, 150 personas también pueden ir 5 días a la semana. ¿Listo? Entonces mire que aquí se convierte en un problema, pues, como de una solución difícil, porque, digamos, el ejecutivo tiene un buen presupuesto, pero tiene poca gente, ¿sí? Y aunque puede ir varias veces a la semana, 5 días a la semana, pues digamos que este es el más bajito y tiene más poquita gente. Mire que el universitario tiene un presupuesto medio, tiene mucha más gente que el ejecutivo, pero tiene un detalle y es que esa gente puede asistir menos días a la semana. Y el colegial tiene un presupuesto muy bajo, tiene mediana gente y tiene una frecuencia alta, o sea, la misma frecuencia que el ejecutivo. Entonces, en ese caso, uno dice ahí, bueno, ¿hacia cuál de los tres dirijo mi negocio? Sí, porque no es lo mismo montar, por ejemplo, un restaurante para una persona que trabaja que para un universitario o un colegial. Desde ese punto de vista, usted analiza y dice, bueno,
Si usted le va a servir un almuerzo a una persona que trabaja, no puede ser cualquier almuerzo, o sea, tiene que ser un almuerzo, por ejemplo, que tenga su postrecito, que esté bien presentado. Las mesas, probablemente yo les tengo que comprar mantel, tengo que poner el local bien bonito, todo eso, y obviamente eso es una inversión que es mucho más grande. En cambio, si usted va al universitario, al colegial, ¿qué les interesa? El universitario, volumen, ¿sí o no? Si usted va a almorzar, usted quiere es que le den un almuerzo bueno, o sea, que esté bien balanceado, que tenga bastante porción y que sea rico. Y el colegial, pues los pelados del colegio, esos pelados comen cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si tiene volumen y si adicionalmente eso, pues si le sabe bueno, le sabe maluco, pues esos pelados se atraviesan todo eso. Entonces, digamos que aquí en este caso no tengo, por ejemplo, que adornar el restaurante, ni aquí tampoco. Entonces, por ejemplo, son cuestiones que uno tiene que analizar desde el punto de vista de estos tres criterios. Entonces, bueno, ese es el primer paso, ordenar las variables que yo voy a analizar. Es decir, a este punto yo ya debería haber elegido el objetivo principal del método, de aplicación del método, los criterios y obviamente debería saber cuáles son mis alternativas. Listo, voy a pasar al paso 2, que tiene que ver con la definición de las prioridades. Entonces aquí voy a aplicar justo lo que les estaba diciendo. El método se aplica de abajo hacia arriba. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque yo voy a tratar de analizar, ¿sí?, la importancia relativa de cada alternativa por cada criterio. Es decir, este criterio de aquí, con respecto al presupuesto, yo sé que este es el que tiene el menos presupuesto, porque este tiene 2.000 pesos de presupuesto. Yo sé que este tiene 5.000 pesos de presupuesto y sé que este tiene 20.000 pesos de presupuesto. Si a mí me dijeran, listo, con respecto al presupuesto, ¿cuál de los tres tipos de clientes escoge usted? Pues escojo de una el ejecutivo porque yo sé que tiene 20.000 pesos. Claro, eso yo ya lo sé, pero lo que no sé y que es lo que me va a arrojar el método es primero el grado de importancia que tiene el presupuesto a la hora de escoger el cliente para el restaurante. Y número dos, sí, efectivamente yo sé que este tiene 20.000, este 5.000, este 2.000. Este tiene más, este tiene el medio y este tiene menos. Pero ¿cuánto es eso en términos porcentuales? Es decir, ¿cuánto representan esos 20.000 en grado de preferencia con respecto a estos 5.000? ¿Y cuánto representan estos 5.000 en grado de preferencia con respecto a estos 2.000? ¿O cuánto representan estos 20.000 en grado de preferencia con respecto a estos 2.000? Es decir, si yo establezco una tabla del 1 al 9, yo prefiero 20.000, pero con respecto a los 2.000, ¿en qué porcentaje? O sea, ¿en qué grado? Del 1 al 9. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me va a analizar el método. Y lo mismo va a ser con las otras dos variables, con el mercado y la frecuencia. Es decir, qué tan importante es que este tenga 300 personas, que este tenga 150 y que este tenga 250 a la hora de escoger el mejor cliente. Qué tan importante es que este tenga asistencia de 5 días a la semana, 5 días a la semana y 3 días por semana, cuando yo sé que este es el que más público tiene, este es el que menos tiene y este es el que tiene público medio. Eso es lo que va a analizar el método. Entonces, en la primera parte es la comparativa entre las tres alternativas, cómo cumple cada uno de los criterios. En este caso son los criterios presupuesto, mercado y frecuencia. Y en la segunda parte se va a hallar la importancia relativa de cada criterio, es decir, este criterio importa más que o este importa más que o este importa más que el primero, es decir, cuál de los tres criterios importa más a la hora de escoger el mejor restaurante para un cliente. Por supuesto, esto lo tenemos que soportar con investigación, ¿sí?, y con la fase de análisis. Listo. Entonces, lo que va a suceder ahí es el tercer punto, que es la comparación por pares. Entonces, aquí también vamos a utilizar una comparación por pares. Comparación por pares que nosotros utilizamos o venimos utilizando desde la metodología del árbol de objetivos. Pero acá tengo como diferencia que no voy a utilizar números en parejas o números binarios, ¿sí? No voy a utilizar 1 y 0, sino que lo que voy a tratar de implementar es una escala del 1 al 9, teniendo como correspondencia a cada uno de estos valores un juicio verbal, es decir, en términos de preferencia. Si yo prefiero el presupuesto de uno con respecto al otro,
lo prefiero, por ejemplo, igual a moderadamente preferido o fuertemente preferido, prefiero 20.000 con respecto a 2.000 o cómo, ¿listo? Entonces, cuando yo analizo en la comparación por pares, lo que voy a hacer es emitir un juicio verbal y voy a ver la coincidencia de ese juicio verbal con una escala, escala donde los números impares tienen los extremos. Sí, mire que aquí está igualmente preferido, moderadamente preferido, fuertemente preferido, muy fuertemente preferido y extremadamente preferido. Y los números pares van a tener un grado de preferencia que está entre los dos extremos. ¿Sí? Por ejemplo, mire que aquí está extremadamente preferido y muy fuertemente preferido, muy fuertemente a extremadamente. Este es como el nivel medio entre estos dos. Entonces, ¿cómo voy a aplicar esto? Vale, cuidado. Comparación por pares y voy a empezar a hacer la asignación. Yo tengo la tabla con respecto al primer criterio comparativo que es presupuesto. Voy a comparar la alternativa colegial, universitario, ejecutivo de acuerdo a su presupuesto. Entonces yo tengo acá presupuesto, el presupuesto del colegial es 2.000 pesos, universitario 5.000 y ejecutivo 20.000. Entonces yo establezco estos tres, los comparo con ellos mismos. Mire que aquí está colegial, universitario, ejecutivo, colegial, universitario, ejecutivo. Bien. Cuando yo comparo el presupuesto, 2.000 pesos del colegial con su mismo presupuesto, pues obviamente va a ser igualmente preferido. ¿Por qué? Porque estoy comparando la misma alternativa. Entonces aquí asigno 1. Luego entonces bajo y digo, listo, universitario, el presupuesto universitario que es 5.000, lo comparo con el presupuesto colegial que es 2.000. Entonces, ¿cuál es preferido? Pues obviamente yo prefiero 5.000, pero ¿cuánto con respecto a este juicio verbal? Entonces yo digo, listo, yo prefiero fuertemente 5.000 pesos a 2.000. Entonces, ¿qué hago? Le asigno 5. Entonces vengo acá, coloco 5. Y después, cuando voy a comparar 20.000 con 2.000, es decir, el presupuesto del ejecutivo con el colegial, entonces yo digo, listo, yo prefiero obviamente 20.000, pero con respecto a qué juicio verbal, entonces digo, listo, muy fuertemente preferido a extremadamente preferido, es decir, un 8, entonces asigno un 8 acá. Listo, sigo comparando, entonces voy a hacer la segunda comparación, colegial contra universitario, pues yo aquí previamente los había comparado. Entonces, mire, tengo aquí universitario colegial y resultó favorecido el universitario con fuertemente preferido. Entonces, como aquí hago la comparación inversa, quiere decir que el que lleva la prioridad es este. Por eso, aquí está el invertido o el inverso de este número. O sea, si aquí en la primera comparación yo asigné 5, pues aquí debería ir un quinto. Nuevamente vuelvo y comparo. Universitario con universitario, pues 1 porque es igualmente preferido. Y ahora, ejecutivo con universitario, ¿cuánto prefiero yo 20.000 en esta escala con respecto a 5.000? Entonces aquí se asignó 4, quiere decir que moderadamente a fuertemente preferido 20.000 sobre 5.000. Pues coloco 4. Luego entonces miro acá, colegial con ejecutivo, yo ya lo había comparado aquí. Entonces aquí tengo 8, ¿qué pasa? Asigno el inverso acá. Universitario con ejecutivo, pues yo ya lo había comparado acá. Mire la comparación en esto. Entonces aquí tenía 4, lo que voy a hacer es asignar el inverso, un cuarto. Y ejecutivo con ejecutivo, pues 1 porque es igualmente preferido. Listo. Hagamos un alto allí. Hasta este punto, ¿tienen dudas algunos? No, señor. Listo. Bueno, entonces estamos claros, pues. Esta es la parte, digamos, no quiere decir que el otro sea difícil, pero esta es la parte más fácil. Entonces, bien, es básicamente comparación por pares con respecto al criterio presupuesto. Yo debo tener muy claro, obviamente, qué significa este criterio. Esto es la cantidad de plata. ¿Esto por qué lo digo? Porque a la hora de que ustedes vayan a ejecutar este método deben tener claro cuál es la comparativa. Un ejemplo, si ustedes están haciendo alternativas que busquen, por ejemplo,
como función principal descontaminar el agua, entonces un criterio comparativo podría ser ese, descontaminar el agua, ¿sí? Como función. ¿Cuál de las 3 o 4 o 5 alternativas cumple mejor el tema de la descontaminación del agua? Pero ¿por qué digo que tienen que tener muy claro el criterio? Porque aunque no sea un criterio numérico, sí deben poder tener una decisión o deben poder tomar una decisión a través de lo que ustedes consideren que es ese criterio. Por ejemplo, si yo digo, listo, ¿cuál alternativa descontamina mejor el agua? Entonces, lo voy a pensar en términos de qué, de volumen de agua. Por ejemplo, la primera alternativa descontamina 1 litro por minuto, la segunda 1 metro cúbico por minuto, ¿sí? Entonces, ahí tengo un tema de comparativo. Por eso yo tengo que definir bien cuál es el objetivo del criterio de comparación. Entonces, eso lo tendrían que explicar. ¿Listo? Entonces, bien, seguimos acá. Profe, perdón, en Ajá. el quiz uno tendría que escoger el criterio, ¿no? ¿O usted no lo da? No, el criterio lo escogen ustedes y lo escogen, como decía ahorita, de los atributos de los objetivos. De los mismos objetivos con los que ustedes arman el árbol de objetivos, esa puede ser una fuente donde ustedes encuentren los criterios de comparación. Por ejemplo, en este caso sería, bueno, ¿cuál es la escalera más útil? ¿Cuál es la escalera más barata? ¿Cuál es la escalera más rígida? ¿Sí? Esos podrían ser criterios comparativos. Ya en el caso del parcial, pues obviamente los que ustedes encuentren dentro de la lectura o algunos que de pronto estén orientados a las funciones. ¿Cuál cumple mejor la función, por ejemplo? ¿Sí? Digamos que usted tiene como objetivo que el producto sea sostenible. Bueno, pero sostenibilidad en términos de qué? Sostenibilidad o que sea ecológico. ¿Ecológico en términos de qué? Que no contamine el agua o que no contamine el aire o que no contamine. Sí, porque no todos de pronto tienen la capacidad de contaminar el agua eh, o la capacidad de contaminar el aire, o de pronto uno es con respecto al agua y otro con respecto al aire, entonces ahí no me serviría como criterio comparativo, porque si yo voy a elegir ese criterio con respecto a la capacidad de no contaminar el agua, pues uno me estaría funcionando, pero el otro no, porque el otro está trabajando con el aire. Entonces no sería un criterio que me permita comparar las dos alternativas. Estos criterios deberían escogerse porque son criterios que cumplen todas las alternativas. ¿Qué criterios cumplen todas las alternativas? Todos los que están en el árbol de objetivos. Por eso les dije que los podían sacar de ahí. ¿Listo? Sí queda claro, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, profe. Listo. Entonces, bueno, este es el primer paso, la comparación por pares y la asignación. Un momentico que alguien me pregunta, alguien por acá. Ah, bueno, listo. Daniela entendió bien. Listo, entonces, comparación por pares, ese es el tercer paso, asignación. Después de que yo asigno esto, póngale cuidado a lo que voy a hacer. Voy a hacer el proceso de síntesis como paso cuarto. Entonces yo entro acá, este es el proceso de síntesis. Esta tablita que ustedes ven acá, la primera, es la misma tablita que yo tenía atrás. ¿Sí? Mire que aquí tengo 1, 5, 8, un quinto, 1, 4, 1, un octavo, un cuarto y 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esta tablita? Lo primero que voy a hacer es convertir estos valores, que son fracciones, los voy a convertir a número. Es decir, 1 dividido 5, 1 dividido 8 y 1 dividido 4. ¿Listo? Entonces, mire cómo los coloco acá. 1 dividido 5, 0,2. 1 dividido 8, 0,125. 1 dividido 4, 0,250. Listo. Y los otros, pues los voy a colocar normal. Entonces, coge esta tabla para colocar eso. ¿Cuál es el primer paso? Paso 1, véalo aquí. Sume los valores en cada columna. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a coger estos tres valores y los voy a sumar. Voy a coger estos tres valores y los voy a sumar. Y cojo estos tres y los sumo. Cuando yo los sumo, pues obviamente me van a dar estos totales. 1 más 5 más 8, 14. 0,2 más 1 más 4, 5,2. 0,125 más 0,250 más 1, 1,375. Entonces me dan estos valores. ¿Listo? Hasta ahí pues vamos bien, vamos claros. ¿Cuál es el siguiente paso?
Paso 2. Divida cada elemento entre el valor total de la columna. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a coger este valor de acá y lo voy a dividir con este. 1 dividido 14 me da 0.071. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Yo lo que estoy tratando de hacer aquí es ver cuál es la participación de este 1 en este 14. ¿Qué quiere decir eso? Que si el 14 para mí representa el 100%, ¿cuánto de ese porcentaje es 1? Entonces, si yo cojo este y lo divido entre el 14, estoy diciendo que el 1 es el 7.1% del 14. ¿Listo? Entonces voy a hacer la división otra vez acá. 5 dividido 14, eso me da 0.357. ¿Qué quiere decir eso? Que 5 es el 35.7 del 14. ¿Sí? Es el 35.7% del 14. Y ahora divido este 8 entre el 14. Entonces me da 0.571. ¿Qué quiere decir eso? Que 8 es el 57.1% del 14. Aquí hay varias cosas para tener presente. La primera, obviamente si yo estoy dividiendo este número entre este número de acá, estoy asumiendo que este valor de aquí es el 100% de la sumatoria, obviamente. ¿Sí? Por lo que aquí debe dar 1. Entonces, si yo divido este valor entre este valor entre este valor y este valor entre este valor, y genero estos tres valores que están acá, la suma de estos tres debería darme 1 o un número muy cercano a 1, dependiendo cómo hayan hecho la aproximación. ¿Sí? Esto pues parece mentira, pero ha sucedido. Yo no sé de qué manera hay algunos estudiantes, algunos de sus compañeros de semestres pasados, que cogen un número de este y lo dividen entre este y aquí ya les da más de 1, o sea, les da 1 punto algo. Ahí ya va en pérdida, ¿por qué? Porque usted está asumiendo que si usted coge este y lo divide entre este, aquí le dio 1, estamos hablando que la sumatoria de esto da más del 100%. Entonces, eso está malo. Listo, voy a hacer lo mismo con esta columna acá. Este dividido este dividido en el total y este dividido en el total. Entonces aquí me da la primera división, este número de acá. La segunda división, este número de acá. La tercera división, este número de acá. Nuevamente aquí sumados deberían darme 1 o un número muy cercano a 1. Y finalmente voy a hacer lo mismo con este. Tercera columna, este dividido este me genera este número de acá. El segundo número dividido este me genera este número de aquí. Y el tercero dividido este me va a generar este número de acá. Nuevamente aquí la sumatoria me debe dar 1 por las razones que les expliqué ahorita. Y listo. Entonces viene el paso 3. Calcular el promedio de los elementos en cada fila. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a coger estos números y los voy a sumar en fila. Entonces sumo este más este de acá. Luego este más este de acá. Y luego este más este de aquí. Después de que yo hago eso, obviamente aquí obtengo estos resultados. Mire que estos tres son estos mismos tres que hay aquí, ¿no? Estos tres son estos mismos que hay acá. Y estos tres son estos mismos que hay aquí abajo. Entonces, cuando yo los sumo en línea, entonces me dan estos resultados. Y si yo sumo estos en columna, pues obviamente me van a dar 3. ¿Por qué? Pues porque estoy sumando 1 más 1 más 1. Es lo mismo. Entonces, bueno, cuando yo tengo ya acá el promedio de los números calculados en cada fila, entonces ahora lo que voy a hacer nuevamente es dividir este entre 3, entre el total, este de acá nuevamente entre el total y este de acá entre el total, y lo que voy a obtener es este promedio. ¿Listo? Estos tres promedios. Este dividido este me da este. Este dividido este me da este y este dividido este me da este. Obviamente aquí vuelven y suman 1, ¿sí? Porque se supone que ese es el 100%. ¿Qué me dice este promedio? Me dice que con respecto al presupuesto, el presupuesto colegial, 2.000 pesos,
tiene un grado de importancia del 6.7%. El presupuesto universitario tiene un grado de importancia del 24.3% y el presupuesto ejecutivo tiene una importancia del 68.9%. Hasta aquí, hasta este punto, digamos que la metodología a través de su proceso de síntesis no me ha dicho nada concluyente con respecto a lo que yo ya sabía. Yo ya sabía que quien tenía mejor presupuesto era la alternativa ejecutiva. El que tenía un presupuesto medio era universitario y el colegial tenía un presupuesto más bajo. ¿Sí? Y sabía los tres valores, 20.000, 5.000 y 2.000. Pero lo que no sabía era en proporción en términos de importancia, cuánto importaba ese presupuesto, cuánto le importaba ese presupuesto a la unidad decisoria, es decir, a la persona que está tomando decisiones sobre el proceso de selección de alternativas, sobre la ejecución de la metodología HP. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a la investigación, porque esto está por supuesto basado obviamente entre esta escala y lo que la persona escogió aquí, quiere decir que esto está reflejando un valor numérico del pensamiento en el grado de importancia del presupuesto. Palabras más, palabras menos. ¿Cuánto le importa al dueño del restaurante? El presupuesto. El presupuesto del ejecutivo le importa un 68.9%, el del universitario un 24.3% y el colegial un 6.7%. ¿Sí? Me tiró ese grado de importancia. Pero mire el análisis que uno puede hacer también de esta información. Mire que si yo veo el presupuesto del ejecutivo, que era 20.000 pesos, y miro el presupuesto del universitario, que es 5.000, ¿cuántas veces está el 5.000 en el 20.000? Está 4 veces. Listo. Mire que el grado de importancia no refleja la misma proporción. Yo tengo un 24% y tengo un 68%. Estoy hablando que el presupuesto del universitario en grado de importancia casi está 3 veces en el ejecutivo, en el presupuesto del ejecutivo. Está casi 3 veces, no 4 como el valor real, está casi 3 veces. Y aún más, mira el grado de importancia, el presupuesto del colegial que es 2.000 con respecto al del universitario, 5.000. En la teoría está 2 veces, ¿sí? En la sumatoria, 2 veces y medio. Pero mire aquí cuántas veces cabe el 6 en 24, 4 veces. Entonces mire que el grado de importancia no corresponde al valor numérico, a la proporción numérica. Entonces aquí ya hay algo importante. ¿Listo? Vamos a ver cómo se comporta entonces este proceso de síntesis con los otros, evaluando los otros criterios, ¿sí? No el presupuesto, sino el mercado y la frecuencia. Entonces, bueno, ¿qué hago yo con esto? Ya ahí termino la evaluación por el criterio presupuesto. Entonces, mire, aquí coloco los valores. El colegial 0.067, el universitario 0.243 y el ejecutivo 0.689. Bien. ¿Qué tendría que hacer para hallar el tema, la relación con respecto al presupuesto? Uno de los que está ahí conectado que me diga. ¿Cómo es la pregunta, profe, otra vez? ¿Qué tengo que hacer entonces para hallar estos valores con respecto al mercado? Volver a hacer lo mismo en la anterior Sí, diapositiva, ¿no? señor, exactamente. Es Para decir, cada tengo que uno. volver a hacer esto. Yo tengo aquí el mercado, entonces mire, aquí tengo la comparativa y el juicio verbal del presupuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Mercado. ¿Cuánto eran en el mercado? Listo. Aquí no coloco presupuesto, sino mercado, ¿no? ¿Cuánto era el mercado colegial? 250 personas. Universitario, 300. Ejecutivo, 150. Y empiezo la comparación. Colegial con colegial, 1. Universitario con colegial, listo. Entonces, ¿en cuánto prefiero el universitario al colegial? No, en tanto. Listo, entonces asigno tan y así sucesivamente, asigno los inversos, bla, bla, bla. Vengo y otra vez hago este proceso de síntesis, convierto los valores, sumo en columna, divido cada uno en columna, me dan estos valores, luego sumo en filas y finalmente divido para sacar el promedio. Por supuesto, yo no les voy a mostrar ese montón de tablas porque si no, no acabaríamos nunca. Pero lo que sí les voy a mostrar son los valores ya finales.
Entonces, mire el mercado, mire, teníamos la presencia aquí de 250 personas colegial, 300 universitario y 150 ejecutivo. Mire aquí el comportamiento tan diferente y lo que uno puede analizar de la información de acuerdo a las tablas que no vimos. Sin embargo, aquí uno se puede dar cuenta de lo que sucede. Mire que el universitario, que es el que más tiene un 77%, 77.8%. El ejecutivo, que tenía 150, estamos hablando que en valor real, el ejecutivo cabe 2 veces en el mercado universitario. Y mire que este tiene el 77.8 y este tiene el 7.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que para la persona que está o que hizo este análisis, el mercado es muy importante. Es como lo más importante, ¿sí? Esto o sea, a la persona le interesa vender volumen en almuerzos, más que de pronto lo que tenga de presupuesto, porque mire que la relación entre los diferentes números del presupuesto no es tan volada como por ejemplo acá. Aquí estamos hablando que este cabe 2 veces en este y mire la diferencia que hay. Y más allá de eso, mire que este solamente son 50 personas menos que el universitario y mire que está en el 14%, o sea, estamos hablando que es el doble de este. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a la persona definitivamente va por generar un servicio donde venda volumen de almuerzo. Ahora vamos a ver el tercero, la frecuencia. Mire lo que sucede acá. Este tiene 5 días a la semana y este tiene también 5 días a la semana. El universitario es el que menos tiene con 3. Póngale cuidado a esto, a esta pregunta, para que alguien me la responda. Si colegial y ejecutivo tienen el mismo número de veces por semana de asistencia de su mercado, ¿por qué el mercado del colegial es 48% a pesar de que tiene menos presupuesto que el ejecutivo, que es de 40%? Por la cantidad de personas que van. Sí, señor, porque estamos hablando que aquí van 5 veces a la semana, pero ¿cuántas personas van? Van 250. Aquí van 5 veces a la semana, pero van 150 personas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto nos reafirma una vez más que lo que le interesa a la persona que va a montar el restaurante no es el presupuesto, porque si fuera el presupuesto, esto hubiera salido mucho más alto. Entonces, lo que le interesa a él es el mercado, es vender volumen. Entonces, mire el análisis que uno puede hacer de esto. Mire que el universitario, a pesar de que tiene 300 personas y que tiene más, tiene 3 veces por semana, es decir, 11%. Y si hablamos de la relación entre cada uno de estos, pues estamos hablando que estos son 2 días menos que el otro. Y mire que la distancia entre 48 y 11% es bastante, lo mismo que entre 40 y 11%. Entonces, esos son los análisis que uno tiene que hacer para uno poder identificar qué cosas son buenas en cada una de las alternativas y sabiendo esto, poder implementarlas más adelante. Ya les voy a explicar cómo. Entonces, esa es la primera parte del proceso. ¿A qué me refiero con primera parte? A que esto, ya hicimos esta parte, definir la importancia relativa de cada alternativa con respecto al criterio. Es decir, sabemos cuál de estas tres es más importante en términos de presupuesto, cuál de estas tres en términos de mercado y cuál de estas tres en términos de frecuencia. Sabiendo la importancia porcentual, no necesariamente la importancia dentro del valor numérico, ¿no? De lo que refleja el valor numérico. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a analizar cuál de estos tres criterios es el más importante a la hora de cumplir el objetivo principal. Nosotros ya sabíamos que el mercado era el que más importaba, que el segundo que más importaba era la frecuencia y el tercero el presupuesto. Eso lo teníamos claro. Ahorita lo que vamos a intentar establecer es en qué porcentaje. Entonces, toca hacer lo mismo. Vamos a comparar presupuesto, mercado y frecuencia, ¿sí?, contra ellos mismos, de acuerdo a el objetivo de escoger el mejor cliente para un restaurante. Entonces, ¿cuál de estos tres más importantes? Presupuesto con presupuesto, igualmente preferido. Mercado con presupuesto. ¿Qué prefiero yo? ¿El mercado o el presupuesto? No, prefiero el mercado con fuertemente a muy fuertemente, entonces le asigno 6. Frecuencia con presupuesto, entonces prefiero frecuencia que presupuesto, 7. Es decir, muy fuertemente preferido. Tan. Hago la siguiente comparativa. Presupuesto mercado, como aquí tiene 6, un sexto. Mercado 1, frecuencia con mercado, entonces
me importa más el mercado que la frecuencia. ¿Cuánto? En 5. Como el que tiene la prioridad es la fila, entonces le asigno un quinto. ¿Sí? Si el que tuviera la prioridad fuera este, le asignaba 5, pero como el que tiene la prioridad es este, entonces le asigno un quinto. Y luego lo que hago es la siguiente comparativa, presupuesto-frecuencia, aquí le había dado 7, entonces le doy un séptimo. Mercado con respecto a frecuencia, pues ya aquí tenía la comparativa y tenía un quinto, entonces aquí es el inverso, ¿no? 5. Y frecuencia con frecuencia, 1. Después de hacer este mismo proceso de síntesis, sumo en columnas, divido cada elemento, sumo en filas y divido cada elemento, yo obtengo este orden de prioridades. Es decir, el presupuesto importa el 7.2%, el mercado importa el 65.8% y la frecuencia importa el 27%. Entonces vengo y coloco estos numeritos acá. Al final, ¿qué voy a obtener? Y quiero que pongan cuidado en esta diapositiva. Cuando ustedes me vayan a presentar el diagrama del AHP para el proyecto formativo integrador, ¿no? No para el parcial, no para el quiz, sino para el proyecto formativo integrador, me van a presentar este gráfico de acá. El que tiene todos los valores. Las tablas y todo eso, ustedes las pueden tener en Excel, en lo que quieran, y si necesitamos revisarlas, yo se las pediría. Pero para la diapositiva de revisión, me van a presentar este. Yo con esto me doy cuenta si el proceso les quedó bien o mal hecho. Entonces, ¿qué sucede acá? Voy a generar la evaluación de alternativas como el último paso, donde voy a permitir escoger el mejor cliente para un restaurante de estas 3 alternativas de acuerdo a estos criterios. Entonces, como tengo que relacionar todo, mire lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un cálculo, una sumatoria, donde mire los valores que voy a sumar. Voy a buscar las vías que arranquen desde el objetivo principal, las diferentes vías que arranquen desde el objetivo principal hasta llegar al colegial, haciendo la sumatoria. Yo arranco del objetivo principal, entonces mire, aquí tengo una vía. Desde el objetivo al presupuesto tengo 0.072, entonces vengo y lo ubico aquí. ¿Listo? Y ese 0.072 lo multiplico por la mitad de la vía, 0.067. Entonces, mira, aquí tengo esa multiplicación. ¿Sí? Este por este. ¿Cuál es la segunda vía? Entonces, sumo la multiplicación entre estos dos más segunda vía, 0.658, lo multiplico por 0.143. Véalo, aquí está. La tercera vía, ¿cuál es? A través de frecuencia. 0.27 lo multiplico por 0.48. Véalo, aquí está. En este caso, ¿qué tengo que resolver primero? Multiplicaciones y luego sumo, ¿sí o no? Entonces, el colegial me da un total de 0.229. Bien, voy a ir a al segundo cálculo. Vamos a analizar universitario. Primera vía, 0.72 por 0.243. Véalo, aquí está. Segunda vía, 0.658 por 0.778. Véalo, aquí está. Tercera vía, 0.27 por 0.115. Véalo, aquí está. Desarrollo multiplicaciones primero, después sumo 0.56. Y tengo la tercera vía y última, que es 0.72 por 0.689. Véalo, aquí está. Segunda vía, 0.65 por 0.79. Véalo, aquí está. Y finalmente tengo 0.27 por 0.40. Véalo, aquí está. Desarrollo multiplicaciones, sumo y me genera esto. Al final, ¿qué estoy haciendo acá? Pues estoy sacando la evaluación de las alternativas. Entonces, tengo como conclusión que según el método aplicado, método AHP aplicado,
La mejor alternativa es la universitaria con un 56.1%. Entonces, esto me llevó primero, número uno, me llevó a definir cuál era la alternativa sugerida por el método, ¿sí? Es decir, ya puedo generar, digamos, mis servicios o puedo montar mi restaurante que esté orientado al público universitario, porque ese fue el que me sugirió el método. Pero mire que aquí también hay algo interesante desde el análisis de la información. Mire que yo tengo aquí un 22.9% que estoy hablando que es casi la mitad de este. Y tengo un 21.1% que es casi también la mitad de este. ¿Cuál era la característica mala que tenía el tema del universitario? Que yo pude identificar. Que los días, que no iban todos los días. Exactamente, iban 3 días a la semana, ¿sí? Si yo voy a montar un restaurante, pues obviamente a mí me interesa vender de lunes a viernes, ¿no? 5 días por semana. Y si yo tengo que mi elección o la elección que resultó el método es esta, donde aquí este público universitario puede ir a gastarse los 5.000 pesitos 3 días a la semana, porque son más gente, sí, son 300 personas, pero son 300 personas que pueden ir 3 veces a la semana. ¿Qué voy a hacer con los otros 2 días? Entonces aquí yo puedo tomar decisiones. O yo puedo decir, listo, me voy a aprovechar del mercado, sigo vendiendo volumen. Entonces, por ejemplo, el lunes hago un almuerzo especial, por ejemplo, para los niños del colegio. ¿Sí? Porque tengo un volumen de 250 personas que me va a ir al colegio, o sea, que me va a ir al restaurante. Y el viernes, por ejemplo, puedo colocar un almuerzo especial para los ejecutivos, donde les cobro un poquito más caro. Y entonces van a ir 150 personas. ¿Y pilla? Entonces yo puedo coger estas dos alternativas, identificar qué cosas buenas tienen y sumarlas a la de acá. Y eso me lo da el análisis del método HP. El análisis desde las cifras porcentuales. Entonces mire que yo al principio, cuando arranqué el método, sabía cuáles eran los valores, ¿sí? Los valores numéricos, pero no sabía en términos del grado de importancia. Eso es lo importante del método, que el método me está generando el grado de importancia, o sea, me está permitiendo conocer el grado de importancia de lo que puedo identificar acá para añadirlo a la alternativa que resultó seleccionada. ¿Qué sucede entonces con esto? Si yo apropio este mismo conocimiento o este concepto y lo voy a aplicar, por ejemplo, al proyecto formativo integrador. Yo escojo 5 criterios, el más barato, el más ecológico. Sí, voy a comparar las alternativas. ¿Cuál es la más barata? ¿Cuál es la más ecológica? ¿Cuál es la más resistente? ¿Cuál tiene mejor calidad? ¿Cuál es la que tiene mejor diseño? ¿Sí? Teniendo claro cuáles son cada uno de esos 5 criterios. Y comparo 5 alternativas, la que tiene cada integrante del grupo. Mi objetivo ahí del método HP, ¿cuál sería? Pues escoger la mejor alternativa que dé solución al proyecto formativo integrador. Y hago todo este desarrollo, este proceso de síntesis, y organizo las variables, hago el análisis, hago el proceso de síntesis, bueno, todo esto, y llego hasta el final. Y resulta una seleccionada. Bueno, cojo yo las otras 4 y empiezo a identificar qué tenían de bueno que puedo yo como características o como concepto añadirla a la que me quedó seleccionada, a la que me sugirió el método. Y puedo hacer una evolución de la alternativa, es decir, puedo incluirle características que antes no tenía, que los compañeros sí habían pensado en ellas, pero yo no, y resulta que la mía fue la que resultó seleccionada. Entonces cojo esas características y se las añado al método, al mío, a mi alternativa. Ahí estoy haciendo ¿qué? Estoy incrementando la innovación del producto y el valor agregado. Entonces estoy generando un producto mucho más novedoso, estoy generando un producto que después del proceso me permitió identificar a mí algunas falencias y algunas cosas que pude mejorar. Entonces eso es lo que hay que hacer en el proyecto formativo integrador. Listo, muchachos. ¿Tienen preguntas sobre este tema? ¿De pronto alguna parte que no les haya quedado clara? Yo sí, profe. Cuénteme. Profe, en la parte de la escala, nosotros la escogemos el valor que queremos. Me estás hablando de esto.
Sí. Sí, claro. Obviamente esto tiene que ser basado en el juicio de la persona que está realizando el método. ¿A qué me refiero? Por eso les Ah, decía que se reunieran para hacer este método en grupo, para que todos ustedes estuvieran de acuerdo con qué número de la escala es el que van a generar. Cuando yo estoy aquí comparando, por ejemplo, presupuesto, mercado y frecuencia con ellos mismos, lo que estoy tratando de establecer es cuál de estos es más importante a la hora de escoger el mejor cliente para un restaurante. Cuando yo comparo, por ejemplo, el mercado o el presupuesto, en este caso resultó el mercado. Entonces ustedes escogen, bueno, a mí me importa más el mercado. ¿A usted qué le importa más? No, pues también el mercado. ¿A usted? No, a mí sí el presupuesto. Listo. Entonces, ¿a usted qué le importa? No, tan, listo. Entonces, que cada uno escoja un número, suman todo eso y le sacan el promedio. Y ahí les debe dar un número del 1 al 9. Entonces, ese lo asignan. ¿Listo? O sea, no, pues yo quiero 9 o no, a mí me importa más el presupuesto, entonces muy fuertemente preferido. Entonces le asigno 7. En este caso aquí sería un séptimo. Pero si, digamos, después de la discusión, ustedes llegaron a un consenso de un número, le sacaron el promedio, pues entonces ya le asignaron el número y lo pusieron ahí. Pero eso en qué tiene que estar basado, pues obviamente en la investigación que ustedes hayan hecho. O sea, ¿por qué prefieren ustedes el mercado y no el presupuesto? ¿O por qué prefiere usted su alternativa y no la, o sea, justifique por qué su alternativa es mejor que la mía? ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que, digamos, que hacer el trabajo en grupo, que eso es lo listo. interesante, pues, de la metodología. Listo. Otra pregunta, muchachos. Pero ese cuadro y todo lo que está ahí que usted nos dijo es lo que viene siendo en el quiz, ¿no? Sí, correcto. O sea, todo lo que vimos como teoría hoy es lo que hay que aplicar en el quiz. Pero realmente lo que usted nos va a pedir es ese cuadro con los valores, así como en las flechitas y todo eso, o nos va a pedir los cuadros también. No, todo esto lo van a tener que elaborar. Es decir, ustedes van a tener que hacer una comparativa, por lo menos una de estas, donde ustedes van a comparar la alternativa de ustedes con otras que se les asignen, con otras que tienen ya valores, pues, que se les asignen. Listo. Y ya ustedes van a tener que comparar esas alternativas de acuerdo a unos criterios que ustedes escogen, que obviamente estos salen del árbol de objetivos que ustedes hicieron en el parcial y todo eso. Como les digo, yo esto se los voy a explicar en la próxima semana. Cuando les entregue el parcial, les voy a explicar bien a qué me refiero con la selección de los criterios, de dónde salen, cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer para que la tengan bien clara. ¿Listo? Lo que pasa es que en este momento todavía no hemos terminado de definir la estructura del parcial y del quiz. Está ligero, digamos, a ligeros cambios. Entonces, por eso yo no les puedo mostrar, digamos, la estructura como tal, porque si les muestro una estructura, ya ustedes van convencidos que va así y después la cambiamos de pronto en el transcurso de esta semana. Entonces, no va a poder ser lo mismo. Pero la próxima semana, apenas iniciemos la clase, pues yo les voy a explicar a ustedes en qué consiste el procedimiento. ¿Listo? Para que ustedes ya la tengan clarita bueno, si tienen preguntas, pues las solucionamos de una vez ese día. Pero Profesor, Sí, no, cuénteme. sigue tú primero. no, que tenía la duda. El quiz y el parcial van el mismo día, ¿cierto? Sí, señor. Y los tienen que entregar también en el mismo periodo de tiempo, en 24 horas. Listo. Ya. Listo, Jeremy, Pro- pregunte. profesor, una pregunta. Ya en el quiz, ¿tú nos das todas las alternativas o nosotros generamos todas las alternativas o tú nos das, por ejemplo, una No, lectura y en base yo a les ella? doy las alternativas con las cuales ustedes van a comparar la que ustedes generaron. O sea, ustedes ponen una y yo les pongo el resto. ¿Y y los criterios también o No, los cómo criterios sí los sería ahí? escogen ustedes. Los criterios sí los escogen ustedes. Yo en ese Ah, caso dale, les profe. explicaría pues en qué consisten las alternativas y no sé qué, y ya ustedes escogen sus criterios. ¿Y el Y peso entonces, Sí, y el claro, peso ya claro, de cada uno del otro ustedes lo damos definen. o es con respecto a un texto? No, ustedes definen el peso, obviamente basado en la alternativa de ustedes. Yo les explico cómo son las otras dos alternativas o cómo es la otra alternativa o lo que sea, y ya ustedes comparan la alternativa que tienen ustedes con respecto a la otra o a ah, las otras. listo. Pero eso usted había dicho que el último cuadrito donde están todos los datos, ese no se ponía, ¿no? Pues el que parece un árbol, ese no se ponía, ¿no?
Sí, no, esto les decía era que cuando ustedes me van a entregar, una cosa es el parcial, ¿no? El parcial sí debe tener todo. El parcial debe tenerlos todos, porque pues es obviamente parte del proceso. O sea, con todos me refiero a todo el desarrollo de esto, a todo el desarrollo pues de estas partes, de cada una de las tablas, el quiz lo debe tener todo. Pero cuando me refería a que solamente mostraran es solamente para el proyecto formativo integrador, porque hay una entrega que está planteada que tiene precisamente la elaboración del método AHP. Ya les voy a mostrar la rúbrica, para que ustedes entiendan qué es lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando me van a mostrar Entonces, el en el método quiz sí AHP, tenemos es que hacer todo el solamente este. proceso. ¿Cómo? Entonces, en el quiz sí tenemos que hacer todo el proceso, Sí, en el quiz sí. molidito. En el quiz sí. De hecho, me Y, imagino que ahí van a tener ustedes que utilizar Excel y todo. Si no estoy mal, creo que nosotros les vamos a dar la tabla de Excel que les hace, o sea, que saca todos los cálculos. Creo, pues. Eso era lo que se estaba mm, hablando, pues, con los otros profes. y Entonces, ¿eso también iría en el parcial o yo no, no, que ya no. está? Esto es solamente el quiz. El parcial iría hasta análisis funcional, o sea, caja negra, caja transparente y árbol de funciones y medios. Y el quiz Mejor. solamente tiene como solo punto este método AHP. Porque ya sabe, yo pensé que uy, ya está viendo muy largo. No, son dos, o sea, es una sola cosa para todo. O sea, realmente el quiz es una parte, es una extensión del parcial, no es que uno vaya a hacer dos cosas diferentes allá. No, el quiz es una extensión del parcial, sino que tocó cambiar la metodología de la evaluación por digamos, por la coyuntura, pues, por el tema del coronavirus. Ah, Pero no, es una sola cosa, es un solo ejercicio para todo. listo, profesor. Entonces, ya aquí ya acaba el tema, lo que es el AHP. Sí, correcto. Eso ya es la metodología del AHP. Entonces ya lo que les voy a mostrar ahorita es, si ya aquí pues acaba la temática, o por lo menos la parte teórica que vamos a ver en clase hoy, ya lo que les iba a explicar ahorita era la rúbrica. Entonces la rúbrica que va a entrar, bueno, tengan en cuenta lo siguiente. Siguiente semana, estamos hablando de la semana 11 de clases, no de la semana de calendario. En la semana de calendario estamos en la semana 11, sino que ya les expliqué el tema de que la universidad agregó una semana más por el tema de contingencia, el plan de contingencia. Entonces, en teoría, estamos en semana de calendario 11, pero estamos en semana académica 10. Entonces, la siguiente semana, que es la semana académica 11, perdón, es el parcial. Pero en la semana 12 de clase, es decir, de hoy en 15 días, hay una entrega programada. Particularmente esa entrega, digamos, si ustedes la quieren ir adelantando en el transcurso de esta semana, esa misma entrega les va a servir a ustedes para estudiar. Ahora, paréntesis allí antes de seguir explicándoles lo que les iba a explicar. Si ustedes quieren hacer un taller, sí, porque una cosa es ver el método HP aquí cuando ya yo se lo explico y tal. Y otra cosa es ya sentarse y enfrentarse al método AHP. Entonces, ustedes se pueden meter aquí a la página y van a ir aquí donde dice documentos generales. Donde dice documentos generales hay una carpetica que se llama parciales ejemplos. Entonces usted le da clic ahí y ahí se le van a abrir, ahí va a haber dos archivos en PDF. Uno que está resuelto y el otro que está sin resolver. Este es el parcial, este es el modelo del segundo parcial, pero del que se hace obviamente de manera presencial. Por eso a nosotros nos tocó cambiar la metodología. Entonces, ¿por qué les digo que este les puede servir? Mire, les voy a mostrar aquí algo. Este parcial, lo que yo les voy a entregar a ustedes en parcial es el caso, es un caso así parecido a este, que va a tener acá la descripción del producto, los usuarios, la experiencia de uso de la empresa y tecnología. Es como los mismos, o sea, entonces les voy a dar aquí el brief. Ustedes de aquí, este brief, tienen que sacar los atributos, generar los árboles de objetivos, conclusión del árbol de objetivo, propuesta de concepto de proyecto, propuesta de concepto de diseño, es decir, el boceto de la alternativa, análisis funcional, caja negra, caja transparente, árbol de funciones y medios.
solamente con esto. Yo les voy a enumerar ahí el listado de qué es lo que tienen que presentar. Pero para que estudien, para poder sacar el análisis del método AHP, mire que aquí abajo, en el punto 5, aquí hay un ejemplo de un método AHP, de cómo lo pueden ustedes organizar. Entonces aquí están las tablitas y usted aquí simplemente tiene que completar. Esta es de completar, pero en el del quiz, obviamente sí van a tener que hacer análisis. ¿Listo? Entonces este le sirve para estudiar cómo hacen el desarrollo. Este de aquí no está resuelto o tiene los campos abiertos, pero este de aquí sí está resuelto. Entonces si usted hace primero el otro y viene después y se fija aquí, ya aquí usted puede tener los valores para saber si le quedó bien o le quedó mal. ¿Listo? Entonces, este le sirve para estudiar. Entonces, lo pueden utilizar. Bueno, eso por ese lado. Les voy a explicar entonces la rúbrica de la entrega de la semana 12 de clases, es decir, de hoy en 15 días. Venga un momentico aquí una vez. ¿Juliana entró o no? ¿Al fin no entró? Ah, no, que me dijeron ahorita que no, que tenía problema con el tema. Listo. Bueno, entonces, rúbricas. Mire, le voy a explicar la rúbrica aquí de la semana 12 de clases, dentro de 15 días. La rúbrica que entra en la evaluación, mire, esta fue la primera que presentamos, esta fue la que ustedes me hicieron la entrega, digamos, al día de hoy. Debían estar estos archivos también de la semana 10 ahí, ¿sí? Que estos me los pusieron en la carpeta. La rúbrica de la semana 12 de clases es esta, EPC 2. Entonces, mire los puntos que tiene esa rúbrica. De aquí hay una parte que ya está hecha, que ya esto lo tienen hecho, simplemente es hacer las correcciones o presentar las correcciones que se hayan hecho en la revisión del proceso, del procedimiento. Definición del problema, usted ya tiene la definición del problema y tiene el árbol de problema. Aquí simplemente es presentar el árbol de problema con los cambios que se le han hecho en las correcciones. Formulación del concepto de proyecto. Usted ya tiene el concepto de proyecto porque fue el primer punto de esta rúbrica. Entonces yo, dentro de 8 días, yo este fin de semana me voy a sentar a terminar de calificar todos los proyectos y todas las cosas que me entregaron ustedes. Entonces les haré correcciones respectivas a estos proyectos que ustedes tienen acá. La idea es que usted ya me presente el concepto de proyecto con los cambios aquí. ¿Listo? Luego acá, ajustes de alternativas. Entonces simplemente las alternativas que cada uno de ustedes seleccionó como las más representativas y que ustedes van a someter a la comparación a través del método AHP, me hacen un recorderis aquí de cuáles fueron. Luego aquí viene la aplicación de la metodología del AHP. ¿Qué van a hacer? Especificar al menos 5 criterios de selección. ¿Qué significa 5 criterios? Que dentro de lo que nosotros vimos acá, de estos de aquí, 5 criterios, perdón, de comparación, hayan 5. ¿Listo? Como mínimo. Eso es lo que exige ese punto. Que como mínimo hayan 5 criterios de comparación. Ya esto es que realicen todas las matrices de comparación y todo lo demás, es decir, que los cálculos les queden bien de las tablas del proceso de síntesis que vimos ahorita. Y finalmente esto es que desarrolla y presenta toda la estructura del método AHP. ¿Listo? Aquí, entonces tiene que ver, este punto en particular es con la conclusión que ustedes saquen del método AHP, donde analizaron, por ejemplo, 4 alternativas o 5 alternativas. Supongamos que son 5 integrantes, entonces son 5 alternativas. Listo. Resultó seleccionada la alternativa número 3, que es de el compañero. Entonces, van a coger esa alternativa y a través del método AHP me va a permitir identificar en las otras que no resultaron seleccionadas, obviamente en las que tengan un porcentaje relevante. Estoy hablando de que si la que ganó tiene un 35% y hay otra que tiene un 22%, pues es un porcentaje que está muy cercano a la que ganó. Entonces, identifíquenme cuál es la característica que tiene esa alternativa que estuvo muy cerquita de ganar
para que la puedan implementar en la alternativa que resultó seleccionada por el método, que era lo que estábamos haciendo ahorita, o sea, el análisis de la información que estábamos haciendo ahorita con el tema del restaurante. Sí, si yo tengo que la alternativa que ganó puede asistir 3 veces a la semana, pues entonces, ¿qué voy a hacer con los otros 2 días? Bueno, vamos a quitarle el presupuesto a la gente del ejecutivo y aprovechar el volumen de gente que tienen los niños de colegio. Entonces es eso, es como hacer ese análisis para poder integrar las características que tienen las otras alternativas en la alternativa que resultó seleccionada. Bien, entonces eso me lo van a poner acá y obviamente pues esto tiene que ver es con la evolución de la alternativa, es decir, cómo integraron esas características nuevas a la alternativa que resultó seleccionada. Tendrá que cambiar la forma, tendrá que cambiar las funciones, tendrá que cambiar la manera de usarla, de todo eso. Entonces, explíqueme eso, ¿listo? Estos puntos que dicen acá, definición de criterios técnicos, análisis morfológico y modelo físico, se los explico ya después en la siguiente semana. ¿Listo? Porque todavía no hemos visto el tema del análisis morfológico, entonces queda pendiente esto. Simplemente lo digo como para que lo vayan trabajando desde, o sea, de ahora que son 15 días y la próxima semana yo les explicaré en qué consiste esto. ¿Listo? Este ya es el proyecto en grupo, ¿no? El Sí, de... correcto, el proyecto formativo integrador, exactamente. Profesor, una pregunta. Usted en el que decía que había que ponerle el de 5 criterios, ¿a ese a cuál te refería? Estoy ¿También el hablando de del, no, grupo? estoy hablando del proyecto en grupo. Ya el del quiz, el AHP del quiz cambiará, ustedes, eso ya lo determinan ustedes, pues. Mm. No, es que yo pensaba que, por ejemplo, en el trabajo era, por ejemplo, era dependiendo de la cantidad de personas, ¿no? O sea, si éramos 4 integrantes, cada integrante dio pues su idea, entonces tendría, digamos, como 4 criterios o algo así. No, en ese caso, si son 4 integrantes, serían 4 alternativas, pero serían 5 Ah, criterios. O sea, los criterios ya. no tienen que ver, digamos, con el número de alternativas, que si son 4 alternativas, entonces serían 4 criterios. No, yo puedo tener, por ejemplo, comparativas, 3 alternativas y 15 criterios, si quisiera compararlos. ¿Sí? Ah, No, listo. eso no tiene problema. Lo que exige la rúbrica es como mínimo 5. Listo. Listo. Muchachos, preguntas adicionales a las que ya han hecho. Bueno, supongo entonces que, pues esto digamos que ahora lo tienen claro porque está muy fresco. Asegúrense de que si tienen inquietudes, píllense el video apenas termine la clase lo subo. Entonces yo creo que ya para mañana lo pueden tener ahí listo para que empiecen a repasar, a estudiar todo el tema. Y si en el transcurso de la semana, pues podrían ir adelantando, por ejemplo, el proyecto formativo integrador con la rúbrica y eso les ayuda a su vez a estudiar. Entonces, si tienen inquietudes del proceso que van generando a través del proyecto formativo integrador, con mucho gusto a través del correo electrónico. Quiero hacerles una advertencia, muchachos, y es que para pues, que me colaboren y me faciliten las cosas. A través del correo electrónico, cuando ustedes me escriban, les voy a pedir el favor de que se identifiquen de qué grupo son. Recuerden que ustedes son el grupo 53. No solamente el grupo 53, sino que me digan a qué grupo de trabajo corresponden, si es del grupo 1, 2, 3 o 4 o 5. Creo que hay 5 grupos en este salón. Entonces, me gustaría que se identificaran porque estoy perdiendo demasiado tiempo porque hay mucha gente que me escribe y me dice, profe, ahí le mando tal cosa para que me haga el favor de corregirla. Entonces, pues me toca ponerme en la tarea de entrar a cada una de las carpetas a buscar cuál es el y a qué grupo pertenece y no sé qué. Y eso me hace perder tiempo y realmente por las asesorías que estoy brindando, estoy recibiendo un montón de correos diarios de estudiantes. A mí no me molesta si me escriben bastante, sino que obviamente tenemos que encontrar una manera de ser pues como mucho más efectivos en ese sentido, ¿sí? Para poder hacer las cosas más rápido y pues poder brindarle ayuda a las diferentes personas y ayuda oportuna. Entonces, les pido ese favorcito simplemente que cuando ustedes me coloquen en el asunto, aparte de que me colocan su nombre, me colocan a qué grupo pertenecen, grupo de curso, y a qué grupo de trabajo, si es el grupo 1, 2, 3, 4, pertenecen. ¿Listo? Y lo segundo que les iba a decir es que
cuando no se trata de asesoría, sino que se trata de entrega del proyecto como tal, es decir, que ustedes ya me vayan a entregar los archivos del proyecto y tal, no me los manden al correo, súbalos directamente a la carpeta del Drive, ¿listo? Recuerde que para entrar a la carpeta del Drive, usted lo puede hacer registrándose con el correo de la universidad. El correo de la universidad le da acceso. Si usted va a ingresar con otro correo, con el personal y lo que sea, no le deja ingresar. Entonces, hágalo a través del correo de la universidad, que es el que le va a dar acceso. Entonces, colóqueme lo que son entregas en las carpetas correspondientes, siguiendo la estructura correspondiente, para que no nos enredemos, porque a algunos me han enviado los materiales de la entrega al correo electrónico. Entonces, yo tengo un problema y es que como estoy recibiendo muchos correos diarios, incluso no solamente los de los estudiantes, sino los de la facultad, los correos de ustedes se me van quedando abajo. Y si yo no le pongo atención a eso, pues yo voy a omitir que ustedes colocaron los archivos ahí en el Drive y resulta que cuando los voy a revisar no están ahí, entonces pues ahí les quedará la nota en cero. Entonces, precisamente lo digo para que no les va a quedar la nota en cero, porque entre la cadena de correos se me quedan olvidados por allá atrás y no los alcanzo a leer, entonces de pronto no los alcanzo a revisar. Entonces, más bien, colóquenlos siempre en el Drive. ¿Listo? Cuando es asesoría, sí, mándemelos al correo. Pero cuando es entrega, colóquenlos en la carpeta que les asigné para el Drive. Les pido ese favor. Bueno, nada. Ajá, cuénteme. No, profesor, es que en mi caso yo te he enviado pues mi trabajo al correo, pues te puse también información de qué grupo y todo, de dónde Sí, era. sí, sí, no, Pues, no lo digo, digamos, porque lo hayas hecho a mal ni nada, ni pues porque eso me haya tomado a mí, sino lo digo es por un tema de precaución, Jeremy. No es porque a mí me enoje, pues, que ustedes manden los correos y tal. No, usted los puede mandar. Lo que pasa es que de pronto en algún momento y sobre todo en esta temporada que son entregas, o sea, yo les cuento aquí, pues, como la experiencia. Yo normalmente diarios estoy recibiendo, solamente en el correo de la universidad estoy recibiendo de 15 a 20 correos diarios entre lo que tiene que ver con los correos de la facultad y los correos de los diferentes estudiantes, porque es que yo doy, solamente en la autónoma, yo tengo 6 cursos. Entonces, imagínense, tengo un promedio como de 70 estudiantes que me están todos los días preguntando cosas sobre el curso, sobre todo ese tema. Entonces, pues a mí no me enoja porque esa es mi labor finalmente, sino que lo que les estoy diciendo es que podría llegar a darse el caso en que de pronto yo no alcance a revisar todos los correos, entonces se van quedando en la cola. Y si ustedes de pronto no se toman la tarea de subirlo al Drive, cuando yo revise el Drive y si no están ahí, yo omito el correo, ¿sí me entendés? Entonces, precisamente les pido el favor es por eso, para que no se van a quedar de pronto sin nota o evitemos pues como que no se van a quedar sin revisión de trabajo. ¿Listo? listo, Simplemente de esa profesor. manera de sugerencia. Listo, muchachos. Profe, Pero sí, Ajá, ¿cuál es el canal de YouTube donde está subiendo las ya clases? le mando el enlace. Es este. Enlace de diseño conceptual, ya se los pongo ahí en el chat. el profesor le iba a decir que, pero pues sí, para que no le haya olvidar que lo envíe, ¿no? Por si las moscas. Ah, no, sí. De hecho, yo cogí el tuyo y lo pasé. Lo que pasa es que no en todos los Gracias. casos, hoy porque tenía el tiempo, pues, pero no en todos los casos tengo el tiempo de pasarlo. Entonces, sí, no hay problema. Gracias, profe. Listo. Listo, ahí lo acabé de colocar, el enlace de YouTube. El enlace de YouTube también los pueden encontrar cuando ustedes se meten aquí, a Wow Virtual, aquí está también, ¿no? Ahí está el acceso, por si de pronto se les pierde ese que les acabé de enviar ahí por el chat. Simplemente le dan clic ahí y ahí bueno, aquí porque me sacó, pero pues simplemente llevan ahí y entonces esto los lleva al canal. Yo aquí estoy colocando los videos de todos, pero ese enlace que les mandé a ustedes ahí es el del playlist que tiene diseño conceptual, que es este. Este es el playlist, entonces eso los lleva, les abre esta página y ustedes aquí tienen que buscar el grupo de ustedes, ¿no? Que es el grupo 53. Ahí están las clases semana a semana. Ahorita que termine esta clase la subo, entonces ahí les aparecerá como clase semana 10. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Felipe.
Listo, muchachos, nada. Cualquier cosa, entonces, en el transcurso de la semana nos estaremos hablando vía correo electrónico. Y bueno, pues si también tienen preguntas sobre lo que vimos hoy y tal, les recomiendo el video. Particularmente este video me gustó como quedó porque quedó bastante claro con respecto a los otros dos grupos. Tal vez porque ustedes son como el último grupo al que le doy esta clase a la semana, trato de corregir errores y cosas. Entonces, píllense el video que ahí está muy bien explicado. Y ya si tienen una pregunta adicional al video, pues entonces sí, por correo electrónico con mucho gusto. Entonces nada, muchachos, vamos a dejar ahí, que descansen. Nos pillamos en 8 días si Dios quiere y bueno, vayan cascándole al estudio y adelantando el tema del proyecto formativo integrador. Listo. Cuídense mucho. Gracias, Nos hablamos. profesor. Vale, Gracias, profe, gracias. profe. Buenas noches. Vale, cuídense. Chao, profe.